En este ejercicio nos están dando una función y en forma implícita, definida por esta ecuación, y nos están pidiendo hallar su derivada, es decir, esencialmente y'. Entonces es un ejercicio de diferenciación implícita. Si recuerdan, consiste simplemente en agarrar ambos lados de la igualdad y derivarlos, teniendo el cuidado de que y es una función por derecho propio y por lo tanto debo derivarlo con regla de la cadena, nada más. Sin embargo, adicionalmente aquí hay una complicación, ¿no? Tenemos una función elevada a otra función. En esos casos lo que vamos a hacer es separarla, la función, le voy a dar un nuevo nombre, y1 por ejemplo, y vamos a hallar su derivada por separado. Entonces primero hallamos y1'. Vuelvo a anotar y1 acá. y1 es x elevado a la y. Y pues como tengo una función elevada a otra función, necesito que el exponente baje, y la única manera de hacer eso es aplicando el logaritmo. ¿Cuál logaritmo? Cualquiera, pero yo voy a usar siempre el logaritmo natural porque es el más fácil de derivar. Y pues a este lado tengo logaritmo de y1, aquí por las propiedades baja el y, el exponente, y me queda dentro del logaritmo la base, la x. Y esto es un nuevo ejercicio de diferenciación implícita. Es un ejercicio de diferenciación implícita dentro de un ejercicio de diferenciación implícita. Lo que tengo que recordar acá es que y1 y y son funciones propias, son funciones por derecho propio. Entonces voy a derivar primero esto. Pueden derivar como siempre con regla de la cadena, como primero la derivada del logaritmo, ¿sí? Que es 1 sobre, y luego la derivada del interior, o pueden usar el truco que les he enseñado. La derivada del logaritmo de una función es la función dividiendo a su propia derivada, ¿sí? Bien, aquí tengo una multiplicación y es una función por derecho propio, ¿no? Entonces voy a usar la regla de la multiplicación, la derivada de la primera por la segunda, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada del logaritmo es 1 sobre. Como necesito y1, como necesito y1', y1 me está sobrando, así que lo voy a traer aquí adelante. y1' es y1 por y' por el logaritmo de x. Esto lo escribiré como y sobre x, y pues finalmente reemplazo el valor de y1, que lo tengo acá. Entonces y1' es x elevado a la y por y' logaritmo de x más y sobre x. Bien, entonces tengo la derivada de y1, que es la derivada de este primer término, de esta suma, y por lo tanto ya puedo volver al procedimiento regular. Para efectos prácticos voy a volver a copiar esto aquí para que no me confunda, y voy a recordar lo que estaba haciendo. Entonces, volviendo al procedimiento principal, y aquí voy a copiar lo que tenía anteriormente. Bien, lo que estaba haciendo entonces era esto. Estoy derivando esto y derivando esto. Entonces nuevamente esto era y1 y aquí tengo su derivada, así que continuando tenemos x elevado a la y por y' logaritmo de x más y sobre x, la derivada de esto. Ahora para derivar esto tengo un producto, hago la regla del producto, la derivada de la primera por la segunda más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Pero aquí no hay que olvidarse que acaba de bajar el exponente, le resté 1, es decir, he derivado el exponente, pero y es una función por derecho propio, así que por regla de la cadena debe haber una y' ahí, ¿no? Baja el exponente y luego derivo lo de adentro. Ahora acá tengo una división. Voy a aplicar la regla de la división, por supuesto, y me dice la derivada de la primera por la segunda, la derivada de la primera por la segunda, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y pues baja el 3, le resto 1 al exponente y ahora hay que derivar la y de dentro, ¿sí? Sobre el cuadrado de la segunda. Todo eso es igual a
Una vez más, aquí tengo un producto, entonces voy a usar la regla del producto. La derivada de la primera, la derivada de la exponencial es la misma exponencial por la segunda, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda. La derivada del seno es coseno, y todavía hay que derivar el interior del coseno. La derivada del 7x es 7, y la derivada de menos 6y es menos 6y'. Bien, entonces todavía no hemos hallado y', y para hacerlo lo que vamos a hacer es separar los términos en los paréntesis que tienen y' de aquellos que no. Solamente necesito separar y desarrollar aquellos que tienen, y los que no tienen los voy a dejar en paz. Es decir, fíjense, aquí por ejemplo voy a agarrar esto, lo voy a distribuir acá, entonces voy a tener x elevado a la y por el logaritmo de y, lo voy a escribir así, perdón, el logaritmo de x por y', ¿no? Esto de acá, más x elevado a la y por y sobre x. Ahora si quieren pueden escribirlo esto como y por x a la y menos 1, porque claro, los exponentes se restan en la división, pero yo lo voy a dejar así nomás. Bien, entonces lo que acabo de hacer es separar de este paréntesis lo que tiene y' de lo que no tiene y'. Lo mismo acá, en realidad esto es una suma, es fácil de separar. 3x al cuadrado, y a la quinta, más, esto lo reescribiré como 5x al cubo, y a la cuarta, y'. Entonces lo que no tiene y' y lo que sí tiene y'. Acá, lo mismo, voy a separar lo que no tiene y' de lo que tiene y', cuidado con el denominador, ¿no? Más, este primer término no tiene, 3x al cuadrado, y al cubo más 4, sobre el denominador, y al cubo más 4 al cuadrado. Si quieren pueden simplificar esto, pero yo lo voy a dejar así, menos, y esto sí tiene y', entonces lo voy a escribir, ¿qué tal si traigo este 3 adelante? 3x al cubo más 4 por y2 por y', todo dividido entre y el denominador, y al cubo más 4 al cuadrado, ¿sí? Entonces he separado esto y esto. El primero no tiene y', y el segundo sí tiene. Aquí esto ya está separado, y está separado, y está separado, lo dejaré así tal cual. Esto no tiene y', esto sí tiene, no tiene, sí tiene. Bien, el penúltimo paso consiste en juntar todo aquello que está con y' con lo que tiene y'. Por ejemplo, esto, y esto lo voy a traer a la izquierda. Por otro lado, esto, y esto que no tiene y' lo voy a traer a la derecha. Bien, entonces aprovecharé de factorizar la y' de una vez. Entonces en la izquierda tenemos y' por x a la y logaritmo de x, ¿sí? La y' ya está aquí adelante, más 5x al cubo y a la cuarta, y la y' ya está aquí adelante, menos 3x al cubo más 4y cuadrado sobre y cubo más 4 al cuadrado, la y' ya está aquí adelante. De esto que está sumando va a venir a restar, menos e a la x coseno de y esto que está restando va a venir aquí a sumar. Y eso es igual a, ahora todo lo que no tiene y' a la derecha, es decir, este por ejemplo no tiene e a la x seno de y, este no tiene, más 7, esto que está sumando va a venir al otro lado a restar, menos x a la y por y sobre x, esto va a venir a restar, menos 3x cuadrado y a la quinta, esto va a venir a restar, menos 3x al cuadrado y cubo más 4 sobre y cubo más 4 al cuadrado. Una vez más podríamos haber simplificado esto, pero lo vamos a dejar así, ¿sí? Entonces, en términos prácticos, todo esto es lo que vino del subrayado verde, y todo esto es lo que vino del subrayado anaranjado. Bien, último paso, voy a agarrar esta y' y la voy a despejar, es decir, todo lo que está aquí en paréntesis va a venir a dividir, y voy a tener esto
voy a traer un poco más abajo. Y' es igual a esto, e a la x seno de y más 7 menos x elevado a la y por y sobre x menos 3x al cuadrado y a la quinta menos 3x cuadrado y cubo más 4 sobre y cubo más 4 al cuadrado. Y todo eso dividido entre todo esto del paréntesis. X elevado a la y, logaritmo de x, más 5x al cubo y a la cuarta, menos 3x cubo más 4y cuadrado sobre y cubo más 4 al cuadrado, menos e a la x coseno de y más 6. Y listo.